Ok, veamos entonces la estructura molecular. La estructura y la geometría molecular que van de hecho de la mano. Como le estaba diciendo, todo lo que nos rodea, todo está en forma tridimensional. O sea, nosotros somos seres tridimensionales, por lo tanto, nuestros átomos, nuestras moléculas también son tridimensionales. Quiere decir que el agua que nosotros normalmente dibujamos, que normalmente dibujamos al agua como así. De esta manera, en realidad, esa no es una estructura de agua. ¿Sí? O sea que esto es en forma, vamos a decirle, un dibujo plano, pero un dibujo tridimensional del agua no vendría a ser así. ¿Ah? Entonces, todo lo que nos rodea está hecho o está formado de manera tridimensional. ¿Sí? Eso es lo que vemos o vamos a ver ahora. Pero para que eso ocurra, necesitamos conocer nosotros cuáles son ciertas moléculas, si son con pares de electrones, sin pares de electrones compartidos o no, depende también de cómo sea eso, del ángulo que van a tener ciertos elementos. ¿Por qué, por ejemplo, el agua, en su estructura de Lewis del agua, por ejemplo, es así, pero en su geometría es así? ¿Por qué nosotros ponemos así en forma recta y acá en su estructura está en forma oblicua? O sea, acá tiene un cierto ángulo. ¿Por qué? Y eso justamente lo explica este tema, ¿verdad? La parte de la estructura molecular. ¿Sí? Entonces, dice, la clave de la estructura molecular es el enlace. Y este se encuentra íntimamente relacionado con las propiedades físicas y químicas de un compuesto. Los electrones de la capa externa o capa de valencia de los átomos son los que participan en el enlace. Sabemos eso. Nosotros para formar los compuestos hacíamos con los electrones de valencia, ¿verdad? O con los electrones que estaban en la última capa, en el último nivel. Las teorías actuales sobre el enlace permiten predecir estructuras y propiedades de manera acertada. Se consideran dos teorías. La primera es la del enlace de valencia. La segunda teoría es la teoría de repulsión del par electrónico en la capa de valencia. Y estas dos teorías explican la estructura de las moléculas covalentes. La idea fundamental de la teoría del enlace de valencia describe de qué manera se forma el enlace en términos de superposición de orbitales atómicos. O sea, todo lo que nosotros estamos haciendo era de acuerdo a esta teoría. El hecho de que nosotros tengamos que unir a través de enlaces elementos es por la teoría de la valencia, o los electrones de valencia. Por ejemplo, el hidrógeno tiene electrón de valencia 1 y el oxígeno electrón de valencia 6, ¿verdad? Eso es lo que nosotros decíamos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Completar el octeto para ese caso, ¿verdad? En este caso el más electronegativo era el oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno es el que debe tener completo su octeto. Entonces yo tendría de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así, distribuido de esta manera, ¿verdad? Y ahí formaría yo mi enlace covalente. Y en este caso, este enlace covalente era polar. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo era polar un enlace? ¿Cuándo era polar un enlace covalente? Vimos todo esto. Pueden decir que no lo vimos. Ya notaron eso. ¿Cuándo era polar un enlace covalente?
enlace era covalente polar cuando tenía polos. Es tan sencillo. Cuando tiene polos, cuando tiene, vamos a decir, una densidad electrónica. Densidad electrónica, ¿qué es lo que es eso? Por ejemplo, para este caso, yo veo que acá hay dos pares de electrones que no se compartieron. Estos electrones, ¿qué carga tienen? ¿Y qué va a generar esto con estos que tienen cargas positivas? Porque mira que acá el hidrógeno acá perdió uno, y acá también perdió uno. Estos van a tener cargas positivas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a generar ahí? Va a generar polos, un polo positivo y un polo negativo. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar que se encurve. Se encurve. ¿Hacia dónde? Hacia el lado donde hay más electronegatividad. Entonces, ¿hacia qué lado? Hacia el oxígeno. Por eso es que tiene esta cierta curva característica acá. El agua. Entonces, una molécula polar. ¿Y cuándo era apolar una molécula covalente? ¿Cuándo era apolar? El H2, este es ejemplo de H2, el ejemplo de H2. El hidrógeno, en su estado natural, en su estado como gas. Esa es su estructura de Lewis. ¿Completó su octeto? No completó. ¿Qué hubo ahí? Hubo un compartimiento de electrones. ¿Fue estable ahí? Sí, fue estable. ¿Es electronegativo? Veamos. Yo veo que este tiende a atraerse hacia acá y este atrae hacia acá. ¿Qué pasa acá? Se cancelan los vectores de electronegatividad. Por lo tanto, la variación de la electronegatividad, ¿cuánto es? 0. Entonces, si la variación de electronegatividad era 0, ¿cómo era esa molécula? Era apolar. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo ocurría un enlace covalente apolar? ¿O cuándo ocurría eso? Cuando la diferencia de electronegatividad era 0. O sea, cuando se cancelaban los vectores polares. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Ahí ocurría una variación de electronegatividad igual a 0. Entonces era apolar. Estamos haciendo un repaso de lo que ya vimos nosotros. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá tenemos justamente el caso del hidrógeno, que es esto. Si se dan cuenta, un átomo de hidrógeno que tiene un electrón de valencia unido a otro átomo de hidrógeno que tiene un electrón de valencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto es en forma de Lewis, ¿cómo hacemos? Pero en realidad lo que ocurre es que estos se van a... va a haber una intersección entre ellos. O sea que al final, ¿cómo va a estar estructurada la del hidrógeno 2? Va a estar así, ¿no? Así. Esa es la geometría que va a tener el hidrógeno. ¿Esta? ¿Y por qué ocurre eso? Dice. Acá dice. La superposición o la intersección, que se crucen ellos entre sí, frente a frente de orbitales orientados uno hacia el otro, forma un enlace sigma. Enlace sigma. Muchos vamos a escuchar esto en biología y también en la parte de orgánica. ¿Qué es el enlace sigma? El enlace normalmente que ocurre entre un mismo elemento. Hace rato ustedes tenían el C2O4, ¿verdad? El C2O4 con carga -2. Ahí yo les mostré que una de las resonancias que podía hacer es la de este, ¿verdad? Así más o menos, ¿verdad? Pero, bueno, acá
entre este enlace carbono-carbono que hay acá, acá hay un enlace sigma, como sigma. Ah, y acá también se forma un enlace sigma. Ahí está. Entonces, ¿cómo se forma un enlace sigma? Se forma por la superposición o por la unión de un mismo átomo. ¿Sí? O de dos átomos que son iguales. ¿Ahí está? Bueno. Ok. Este es el enlace sigma. Normalmente el enlace sigma se le conoce como enlace simple, ¿verdad? Pero no siempre son lo mismo. Decimos que es enlace simple porque acá, ¿verdad? Formó, no puede decir, acá está este y con este. Es un enlace simple. Eso. Por eso es que muchos asocian el enlace simple con el enlace sigma. Pero en cierto modo no son iguales. Fíjense acá. La superposición lateral forma un enlace pi. Y a ver, ¿este qué elemento es? Este es el P4. O sea, es una molécula de fósforo. Una molécula de fósforo. Fósforo en su estado natural está así, como molécula. Así como el hidrógeno como en su estado natural es H2. ¿Ven? Así como uno va a encontrar. Entonces, ¿qué pasa con el P4? El P4 necesita unirse. ¿Cómo vamos a unir? Entonces, yo voy a unir así. Voy a unir P. Entonces, ¿qué va a generar esto? Vamos a decirle una molécula que es poliatómica, como en este caso, una molécula poliatómica va a generar enlace pi. Y el enlace pi normalmente se hace referencia cuando hay doble o triple enlace. ¿Por qué? Hablamos del enlace sigma, que va a ser el más fuerte. El siguiente va a ser pi. Acá tenemos el enlace pi. O podría tener esto cuando es triple enlace. Sigma pi, sigma. Acá veo el enlace pi. Por lo tanto, se va a formar el enlace pi. En general, tenés que saber de que el enlace pi se va a formar solamente cuando hay dobles o triples enlaces. ¿Sí? En tu triple enlace va a ser el enlace que va a estar en el medio. En tu doble enlace va a ser el enlace que va a estar abajo. ¿Sí? Mira que te estoy dando así un resumen de todo lo que te dice el libro para que vos sepas así de una, directo. El enlace simple, ¿cuándo se formaba? Antes ya hay que se te imaginar. Ya así, tu ojo está así. Trata de tomarle agua para ver si te pasa. ¿Cuándo se formaba un enlace sigma? Dale que esto se va a quedar grabado. Y capaz que cuando pase 20 años va a querer revisar otra vez eso, le va a mostrar tu hijo y eso ya así. ¿Cuándo se formó un enlace sigma? Sí, o también cuando se formaba un enlace simple. ¿Sí? ¿Está? ¿Cuándo se formaba un enlace pi?
cuando habría doble enlace o triple enlace. Si está en doble enlace, los enlaces tienen que estar en tu arriba o abajo. Abajo. Si es triple enlace, ahí está. ¿Qué te estoy diciendo? Y la vas a ver, capaz que vas a ver otra vaina de yo voy a hacer esta noche. Todo lo que te estoy diciendo yo no estoy anotando acá ni nada. Bueno, si me preguntas quién es más fuerte, el enlace sigma o el enlace pi, vimos esto cerrado acá. ¿Quién es más fuerte entre todos ahí? ¿Ah? El sigma. El enlace sigma. Y el enlace pi es más débil. ¿Está? Todas estas cosas, estos tips que yo te estoy diciendo, de alguna manera se pueden salir como forma teórica. Dice, en la teoría de repulsión del par electrónico en la capa de valencia se considera que el enlace simple, doble y triple y un par no compartido de electrones constituyen una región única de alta densidad electrónica. La teoría de la repulsión del par electrónico se basa en dos supuestos. Cada par electrónico de la capa de valencia, un átomo central, es significativo, y la repulsión entre los pares electrónicos de la capa de valencia determina la forma de las moléculas. Bueno, la primera teoría que estuvimos hablando es la que hicimos nosotros en la parte de enlaces, la de las valencias, ¿sí? Los electrones de valencia, que teníamos que formar el objeto y bla bla bla. La segunda teoría es la que estamos hablando ahora, y es la teoría de la repulsión. ¿Qué te habla la teoría de repulsión? La teoría de repulsión pone énfasis en ¿qué? En los pares de electrones no compartidos. ¿Eso qué va a generar ese par de electrones no compartidos? Recién le expliqué. Par de electrones no compartidos significa que hay electrones ahí en la deriva, ¿verdad? En esa región. ¿Sí? ¿Y eso qué va a generar? Va a generar polaridad, ¿verdad? Y el hecho de que genere polaridad genera una red. Por eso es que allá, por ejemplo, el agua, como está dado ahí, ¿qué genera? Genera una repulsión. ¿Sí? Y esa repulsión que genera un ángulo, que es lo que vamos a hablar acá. Geometría, se da para cuenta cómo uno está arraigado a otro, ¿verdad? Una teoría está arraigada a otra. Dice, cada par de electrónico de la capa de valencia, un átomo central es significativo, dice. Cada par electrónico de la capa de valencia, un átomo central es significativo. Fíjate acá, ¿cuál es tu átomo central del H2O? El oxígeno. Tenés dos pares de electrones no compartidos. Este par de electrón no compartido es lo que va a generar una repulsión. ¿Sí? Por consiguiente se va a doblar ahí lo que está alrededor de él. Va a generar una densidad acá. Compramos una parte de densidad. Las ideas fundamentales son las siguientes. Las repulsiones entre los pares electrónicos de la capa de valencia determinan la forma de las moléculas. ¿Viste? Por el hecho de que exista dos pares de electrones ahí no compartidos, eso va a generar ¿qué? Va a generar la forma característica del agua que tenemos ahí. ¿Sí? Las ideas fundamentales son las siguientes. Los pares de electrones de la capa de valencia se encuentran ordenados en torno al átomo central, de manera que la repulsión entre ellos se reducen al mínimo. Esto ocasiona
separación máxima de las regiones de alta densidad electrónica en torno al átomo central. Por ejemplo, dos regiones de alta densidad electrónica se encuentran más estables al lado opuesto del átomo central. Ordenamiento lineal. Y tres regiones son más estables cuando se ordenan en los extremos de un triángulo equilátero. Ordenamiento plano triangular se lo llama eso. El ordenamiento de estas regiones de alta densidad electrónica se conoce como geometría electrónica del átomo central. ¿No? Por lo que sucedió acá. Acá, esta teoría es la que nosotros vamos a estar estudiando en toda la parte de geometría molecular. Mira lo que te dice. Dos regiones de alta densidad electrónica se encuentran más estables al lado opuesto del átomo central en forma de ordenamiento lineal, y tres regiones son más estables cuando se ordenan en los extremos de un triángulo equilátero. Fíjate acá, hidrógeno, oxígeno y hidrógeno. ¿Cuántos elementos tenés? Tres elementos, ¿sí? Tu átomo central posee pares de electrones no compartidos. Entonces, ¿qué va a generar eso? ¿Va a generar qué? Va a generar una geometría triangular. Por eso es que tiene una estructura triangular. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, para tiene sentido, mira, el hecho de que el agua sea así su estructura. Porque eso es lo que te dice acá en la teoría. ¿Sí, no? El ordenamiento de estas regiones se conoce como geometría electrónica. La teoría del par electrónico describe las direcciones de las regiones de alta densidad electrónica, y la teoría del enlace de valencia permite describir los orbitales atómicos que se superponen para producir el enlace en dichas geometrías. Se considera que cada par no compartido ocupa un orbital distinto. Fíjate lo que ocurrió acá en el hidrógeno. ¿Cómo fue su geometría? ¿Cómo está dado el H2? Así. De esta manera. Se superponen. ¿Verdad? Ahora, si yo digo cloruro de sodio, nace N. Bueno, el sodio tiene 1 y el cloro tiene 7, ¿verdad? Sí. 7 electrones de valencia. Bueno, este tiene un vector polar, este de acá, este gana 1, este pierde 1, perfecto, todo chuchi, lindo. Genial. Bueno, ¿hacia dónde está? Bueno, ¿hay pares de electrones acá no compartidos? No. No hay pares de electrones no compartidos. Ok, entonces no puedo hablar de una, ¿cómo era? De una desviación, de una repulsión. Entonces tengo que estar hablando de la parte de la primera teoría que estuvimos hablando, de la teoría de la valencia. Entonces, ¿cómo esto geométricamente voy a estar teniendo? Como que el cloro es más electronegativo, significa que va a ser más. O sea que el cloro va a ser así, un clorito, un F. Sin embargo, el sodio, por ser más pequeño y por ser menos electronegativo, ¿cómo va a ser? Como su llaverita. Entonces esa va a ser la geometría molecular para ese compuesto. ¿Está? Esto es para darte una idea de cómo va a ser. Mira que estamos hablando acá de las dos teorías nomás hay. ¿Sí? Ahora vamos a entrar en la parte geométrica. Geometría molecular. Hay varios. Se huele a tortilla. Huele una tortilla. No, ese es lo de al lado de la cianera. Ah, nuestro vecino también. Geometría molecular. Primero, el primer caso son las moléculas AB2. Mira cómo es la estructura. AB2. O sea, a ver qué puede ser una estructura AB2. Si yo cloruro de calcio, ¿no? ¿Sí? O sea, un
halógeno o un elemento del grupo 7A con un alcalino térreo, por ejemplo. ¿Verdad? Alcalino térreo, valencia 2, electrones valencia 2. ¿Bien? Calcio, después berilio, después magnesio. ¿Qué más? ¿Qué más? Varios, rayos, troncio. Esos son los alcalinos térreos. ¿Sí? Entonces, tu primer caso son unión entre alcalino térreo con halógenos. Voy a ponerle esto a la hora. Yo le voy a dar, vamos a pausar los videos y necesidad de cuando y van a que ustedes copien. ¿Sí? Entonces, el primer caso voy a ponerle entre paréntesis, aparte de esto, vamos a ponerle tipo, primer caso, unión entre halógeno con alcalino térreo. ¿Verdad? Moléculas AB2 sin pares de electrones no compartidos. Te habla de pares de electrones no compartidos. O sea que no hay pares de electrones ahí sueltos. ¿Verdad? ¿Cómo van a ser esas moléculas? Esas moléculas van a ser lineales. Este ejemplo, bueno, el sodio es un alcalino, no un alcalino térreo, pero igual, es una molécula lineal. A ver, CaCl2, calcio, y creo que tiene, bueno, tiene 2 electrones de valencia, ¿verdad? Como que hay 2 cloros, voy a tener así. Vamos a hacer su estructura de Lewis. 1, 1, el cloro tiene 7. Entonces esa vendría a ser la estructura de Lewis para el cloruro de calcio. Así. ¿Hacia dónde está el vector polar? Bueno, hacia este lado. Hacia acá hay polaridad y hacia acá hay polaridad. ¿Verdad? Este gana un electrón y este pierde 2 electrones, ¿verdad? Te pregunto, ¿hay pares de electrones no compartidos ahí? No, ¿verdad? Entonces por eso es que te especifica acá. Sin pares de electrones no compartidos, te dicen. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la estructura si es que no hay pares de electrón compartidos o no compartidos en este caso? Va a ser una molécula lineal. ¿Cómo va a ser la estructura de esto? Va a ser más o menos así. Voy a hacer acá arriba. Cloro es más electronegativo, entonces son grandototes. Y calcio es más pequeño, porque es menos electronegativo. O sea, así va a ser una molécula lineal. ¿Ya está? ¿Se entiende, no? Se pilla. ¿Me entendés? Imagina la niña, guau, y no me entendés, me ver. ¿Se pillaba? Póngame pilla ahí. Para eso necesito su concentración plena para hacer esto. Varias moléculas lineales, dice, constan de un átomo central más 2 átomos de otros elementos. Lo que tenemos ahí. Representadas como AB2. Son compuestos lineales, son apolares y covalentes con ángulo de enlace de 180 grados. ¿Por qué va a tener 180 grados entre sí? Fíjate que acá, con respecto al átomo central, hacia acá hay un vector polar, ¿verdad? ¿Sí? Hacia acá hay un vector polar. Porque hacia acá es más electronegativo, hay una densidad electrónica hacia acá. Lo mismo hacia acá, ¿verdad? Tiende a completar su objeto del cloro acá de este lado también. Entonces, con respecto al átomo central, ¿cuánto es el ángulo ahí entre ellos? ¿Ah? 180 grados. Por eso es que normalmente las moléculas AB2, el ángulo de enlace entre ellos es de 180 grados. Son lineales. ¿Ok? Atendé que esto, porque esto suele salir en forma teórica. Más que nada ya para vos. Suele salir esto. Por ejemplo, te puede decir, las moléculas AB3 forman un ángulo D y te da las opciones. Ajá.
¿Qué sería covalente no iónico? Covalente y no iónico. En realidad tenía que ser iónico, ¿verdad? Porque estamos hablando de, mira, si te das cuenta, verán los ejemplos. Son los del grupo 2A. Berilio, cadmio, después este Hg es mercurio. Y fíjate que las X que están acá, o las moléculas B, son, mira, los halógenos, cloro, bromo, yodo. ¿Viste? Entonces no sé, está raro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está así? En realidad tiene que ser iónico. Tiene que ser iónico, tiene que ser polar. Ahí te dice lineal, bueno, es lineal, es apolar y covalente, dice. O sea, la fórmula de Lewis dice muestra dos enlaces covalentes sencillos. No es covalente, es iónica. Es iónica, ¿se dan cuenta que es iónica, verdad? Es iónica. Los átomos están enlazados uno al otro al compartir pares de electrones. Los pares de electrones se repelen uno al otro. La repulsión entre los pares de electrones es mínima cuando se oponen uno al otro, lo que da un ángulo de 180 entre ellos. Eso es lo que les mostré hace rato. Lo del vector polar. La diferencia de electronegatividad entre dos átomos que forman un enlace es bastante grande, siendo los enlaces se contradice. Te dice acá apolar, mira que te dice acá. Polar te dice, ¿verdad? O sea que está todo mal, está Alfonso, ¿verdad? Los dos dipolos de enlace son equivalentes en magnitud y de sentido opuesto. Por tanto, la molécula. Atende lo que dice acá. Los dos dipolos de enlace son equivalentes en magnitud y de sentido opuesto. Por lo tanto, la molécula es apolar. Fíjate que acá son similares, ¿no? ¿Verdad? Son similares. ¿Sí o no? Sí. Hacia acá tiene la misma electronegatividad que hacia acá. ¿Verdad? Nosotros siempre describimos que el vector polar, bueno, en realidad cuando es un enlace iónico, cuando es iónico, como en este caso, nosotros no hablamos lo de vector polar, solo hablamos la parte de covalente porque ahí podíamos ver si era polar o era apolar. La parte de enlace covalente es lo que nosotros vemos si es polar o es apolar. Pero ¿qué pasa acá? El cloro en ambos lados es electronegativo, tiene la misma carga, tiene la misma electronegatividad. ¿Y qué sucede ahí? Te dice acá de que son de sentidos opuestos y la molécula va a ser apolar. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido te habla esto de que son opuestos? ¿Y por qué acá, por ejemplo, acá el vector polar, ¿verdad? Eran de sentidos opuestos, ¿verdad? Uno al otro, porque tu diferencia de electronegatividad es cero y entonces es apolar, decíamos nosotros. ¿Por qué hay una diferencia entre esto y este? Quiero que vean en dónde radica esto. Fíjense que acá el cloro, ¿cuánto es la carga que tiene el cloro ahí? Menos 1, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiene el calcio? ¿Cuánto tiene el cloro acá? ¿Cuánto da esto? Carga ambiental 0. Entonces por eso es que se convierte en apolar otra vez. ¿Sí? Por eso es que ese dipolo es apolar. La configuración electrónica del berilio en su estado fundamental es 1s2, 2s2. Debido a que no tiene electrones desapareados, el átomo de berilio en su estado fundamental no puede formar enlaces. Sin embargo, el átomo de berilio logra la capacidad de formar dos enlaces, generando orbitales híbridos. Y acá vamos a hablar de hibridación. Esta parte de hibridación es lo que hay que entender. Generando orbitales híbridos.
Los orbitales híbridos se forman al mezclar el orbital S con los orbitales P. Bueno, bajo más. Acá. Fíjense el berilio. El berilio, su Z es 4, ¿verdad? Entonces la configuración electrónica de berilio ya que todo te muestra. Berilio va a ser un S2, 2S2 directamente, ¿verdad? Ya que su Z es 4. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 2 electrones de valencia. Ahora, si yo hago su estructura de esto, si es que sacamos la N, L, M y S, ¿verdad? Que hacíamos nosotros en la parte de números cuánticos, ¿cómo sería? El orbital S era una cajita nomás, ¿se acuerdan? ¿Sí? Acá el orbital S también es una cajita nomás. ¿Tiene orbital P? No. Ahora entonces está vacío esto. Vamos a ponerle acá. Tiene 2 electrones, entonces arriba, abajo. Tiene 2 electrones, entonces arriba, abajo. Entonces este vendría a ser el orbital S, S y este es 1S, este es 2S y este es 2. Hasta ahí bien, ¿verdad? ¿Se pilla hasta ahí? No hay nada. ¿Qué pasa ahora cuando se hibridiza? Dice. Cuando se hibridiza. ¿Qué te dice que forma? ¿Cuándo se forma un orbital híbrido? Dice cuando se unen o cuando se mezclan en orbital S y P. Dice cuando vos mezclas este con este, ahí se te va a formar tu hibridación. ¿Cómo quedaría entonces cuando se hibridiza? Quedaría entonces un S, no hay problema. Sin embargo, el 2 es donde hay problema. ¿Por qué? Me explico el por qué. Fíjate que P, vos siempre supiste que P son 3 cajitas. D era 5 cajitas y F era 7 cajitas, ¿verdad? Eso era siempre la teoría de siempre, ¿verdad? S es una cajita nomás. ¿Qué pasa acá? El hecho de que se puedan unir estos dos genera una hibridación. La mayoría de los elementos se pueden hibridizar. ¿Cómo? Uniendo, dice, el orbital S de tu último nivel con el orbital P de ese último nivel. Lo que va a suceder es que una cajita de S, que sabemos que es una sola cajita más, S, se va a unir con una cajita de P, ¿sí? Para formar la hibridación SP. ¿Sí? Ojo con esto. Vuelvo a repetir. Acá ya pasamos el nivel 1 de química. Estamos al nivel 2 ahora ya de química. ¿A qué me refiero? Es que hay que prestar bien atención en esta parte. Todo lo que nosotros aprendimos, bueno, genial. ¿Qué pasa? Hay algo que vamos a aprender nuevo ahora. ¿Qué ocurre al momento de hibridizarse un elemento? Se une ¿qué? Se une el orbital S con el orbital P. S, P. Estamos hablando del nivel 2, que ese fue el último nivel. Y esto quedó como 2P. Bien. Si es que se unen estos, vos sabés que por la regla de Hunt, la regla de Hunt te dice que tenés que poner todito primero los palitos hacia arriba y cuando termine tu cajita, ahí empezás a poner abajo.
¿Cuántos electrones había en este orbital? Dos había, ¿verdad? Entonces esos dos electrones tenés que poner acá, pero no vas a poner uno y después abajo, no. La regla acá no te dice eso. La regla acá te dice que tenés que poner primero paraditos los electrones. Entonces este vendría a ser tu hibridación. ¿Está? Ojo con esto. Más que nada ojo. Sí, ojo con esto. Y ustedes también. Ustedes también hablan de hibridación. O sea, no está. Pero sí, ciencia química y medicina más que nada. ¿Está mal? Bueno. Entonces, te dice, se mezcló el orbital 2s con un orbital 2p, generando los nuevos orbitales. De idéntica forma, los orbitales híbridos formados se llaman orbitales híbridos sp. Lo que está acá. ¿Cómo se llama este orbital híbrido? Se convirtió en orbital híbrido sp. Cada uno de los dos electrones, dice, de valencia del berilio, ocupa uno de estos orbitales híbridos individualmente. Los orbitales híbridos sp se describen como orbitales lineales. Por tanto, el berilio posee una geometría electrónica lineal de ángulo 180 grados. Cada átomo de cloro posee un orbital 3p semillante que puede, dice, solaparse con el orbital híbrido sp semillante del berilio, formando una molécula lineal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Algo que deben tener en cuenta. El cloro, ¿su Z cuánto era el cloro? 17 era, ¿verdad? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, ¿verdad? Así es. Por lo que esto acá, los electrones de valencia son 7 electrones de valencia. Nos fijamos en el 3. Este es cajita 1. Este es cajita 1. Este es cajita 3, cajita 1 y cajita 3, ¿verdad? Así sería. ¿Sí? ¿Qué pasa acá con este, mira un poco con el 3P5? ¿Cuánto le falta por completar? Estamos hablando de este, de dónde terminó, 3P5 te estoy hablando. Un electrón, ¿segura? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Un electrón. Bien. ¿De dónde va a sacar ese un electrón? Mira que acá, si vos te pillas, ya vas a pillar por qué es que se unen esos átomos. Si vos te pillas acá, ya vas a saber por qué es que átomos entre sí se pueden unir. Fíjate lo que pasó acá con el berilio. El berilio se hibridizó. Esta molécula hibridizada es lo que nosotros vamos a utilizar acá. Mira. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar, este que está acá. Esto es lo que a mí me interesa. Este no, porque no tiene nada. No tiene electrones acá. Este es el último nivel, por decirlo de una manera, con el último subnivel. Con los últimos subniveles ya hay hibridizados. ¿Cuántos electrones tendrá? 2 tenés, ¿verdad? Tiene 2. Perfecto. Uno de estos, que en este caso vamos a decir que va a pasar a ver, voy a hacer de este que se da en el 3P5. ¿Cómo sería? Acá arriba, abajo, y ahí me quedas. Este es un electrón que tenía acá al principio, desapareció y vino acá a completarse acá la estructura
el otro electrón que estaba. Bueno, el otro electrón se unió con quién? Con el otro, ¿verdad? Estamos hablando de BeCl2, ¿verdad? Así era. Revisa, ustedes tienen el cuaderno ahí para ustedes ahí, o sea, el libro ahí. Yo acá estoy moviendo y nada de esto, pero no quiero nomás borrar todo lo que ya hice hasta acá. Página 95, esto es. BeCl2, ¿verdad? El ejemplo. ¿Sí? Que es muy similar a este, que está acá. ¿Qué pasa entonces acá? Ya se fue uno para un cloro. Te quedó uno. Y este 1 va a suceder lo mismo para el otro cloro que tenés acá. ¿Verdad? Y tranquilamente se va a este. Y se une con el otro cloro. El otro cloro también completó esto para convertirse en 3p6. Y ahí, esa molécula completó su objeto. Está estable. ¿Sí? El ámbito es de 180 grados, una molécula lineal. Y es apolar, ¿por qué? Porque tienen la misma carga entre sí. Y su carga neta total es 0. ¿Está? ¿Sí? Ok. Y eso es lo que te dice acá. Los orbitales híbridos SP se definen como orbitales lineales. Por tanto, el berilio posee una geometría electrónica lineal de ángulo 180 grados. Cada átomo de cloro posee un orbital 3p semilleno, de lo que estuvimos hablando ahora, que puede solaparse con el orbital híbrido sp semilleno del berilio, formando una molécula lineal. ¿Qué significa solaparse? Bueno, encimarse, robarle, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Mira que esto que estamos analizando acá es una forma de analizar diferente, haciendo con la parte de orbitales, lo que estuvimos analizando en la estructura de Lewis. Acá está el dibujito de cómo tenemos, eso es un ojo. En berilio hay dos, ¿verdad? De berilio. Dos electrones de valencia del berilio, ¿verdad? Y fíjate acá. El berilio tiene dos orbitales sp. Eso es lo que te dice acá, dos orbitales híbridos sp del berilio. sp, sp. Que es lo que tenemos acá. ¿Qué pasa? Se une con el quién? Con el 3p de un cloro y con el otro 3p del otro cloro. Es lo que le estaba diciendo a ustedes. Eso significa solaparse. ¿Sí? El hecho de unirse este sp con un cloro y este sp con el otro cloro. Entonces, esa vendría a ser la forma lineal de eso. ¿Sí? Forma un ángulo de 180 grados por los polos opuestos de tus vectores apolares. Muy bien, quiero que copien esto que está acá, ¿sí? Hasta acá. En realidad todo. ¿Tienen el libro ahí? Quiero que copien todo, todo importante. Hasta esto de hibridizarse. ¿Sí? Copien, después vamos a ver las moléculas AB3. No creo que terminemos hoy la parte de hibridación porque son varios casos. Son muchísimos casos, además que vamos a continuar esto la próxima semana. Son muchos casos. Muy bien, ¿puedes pausar el video? Por favor. Continuamos con la molécula AB3. ¿Qué pasa? ¿Sí? No hay problema. Sí. Veamos ahora las moléculas AB3 sin pares de electrones no compartidos. ¿Puedo borrar ya este? Sí. Sí. No, mañana es cuando llegue. Moléculas AB3 sin pares. ¿Está lloviendo?
sin pares de electrones no compartidos. Moléculas plano triangulares. La segunda forma o la segunda geometría es la plano triangular. Plano porque no es tridimensional y es triangular porque forma como un triángulo. ¿Cómo son o cuáles moléculas o cómo es la estructura de las moléculas? La estructura de las moléculas vendría a ser AB3. O sea que, por ejemplo, acá tenemos el BF3. BF3. Que si nosotros hacemos la estructura de Lewis, quedaría de esta manera. ¿Sí? El boro en el medio y los flúors alrededor. ¿Quién completa ahí el par de. El octeto, perdón? El flúor. Por ser más electronegativo. ¿Ya está? Flúor, cloro, bromo, yodo, pues. Por eso está más abajo el flúor, entonces más electronegativo es el flúor. Bueno, dice, atendé lo que dice acá. ¿Con quién específicamente se trata? El boro forma compuestos covalentes por unión con otros 3 átomos. Te especifica acá. Te especifica acá. Acá te especifica que para el plano triangular, ¿cuál es el elemento ahí principal ahí? El boro. ¿Sí? Que sabemos que flúor, cloro, bromo. A ver, el boro que está. A3. 3A. Sí. Está en el grupo 3A. Bueno. Entonces, en específico, las moléculas AB3 lo forma el boro. ¿Sí? Ejemplos. Ahí tenemos los ejemplos. BF3, BCl3, BBr3, BI3. ¿Verdad? Son todas moléculas planas triangulares apolar con ángulo de enlace de 120 grados. Mira que vos podés hacer como un pequeño resumen de esto. Bueno, en realidad todo lo que dice acá es importante. Hasta acá todo lo que dice es importante. ¿Por qué? Porque se forma primero, hablamos de que se forma la molécula AB3, la plano triangular, se forma con el elemento principal que es el boro, unido con 3 átomos de cualquier otro elemento. Y estos son ejemplos y el ángulo de enlace es de 120 grados. La fórmula de Lewis muestra 3 enlaces covalentes sencillos. Acá y acá. No son covalentes. El átomo de boro tiene 3 electrones de valencia, originando así 3 regiones de elevada densidad electrónica que determinan una geometría plana trigonal. Los átomos de boro y flúor tienen una gran diferencia de electronegatividad. Por tanto, los enlaces son polares. ¿Se acuerdan de ese? Si la variación de la electronegatividad era mayor que 1, algo, era predominantemente algo así, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, a ver, ¿de quién habla el que tiene electronegatividad? El de ustedes tiene, ¿verdad? Sí. Su electronegatividad. Digamos un poco la electronegatividad del boro. 2.0, ¿verdad? Y del flúor, ¿cuánto? 4.1. Si voy a hacer la diferencia de electronegatividad, o sea, la resta, ¿cuánto da? 2.1. Es una gran diferencia de electronegatividad de esto. Forma un enlace que es covalente, ¿verdad? Pero ¿cómo es? Va a ser polar.
¿Por qué va a ser polar este enlace covalente? Porque tiene grandes polos, ¿verdad? Su diferencia de electronegatividad es muy grande. ¿Ahí está? Y eso es lo que te dice acá. Por tanto, los enlaces son polares, te dicen. ¿Ahí está? Esto viendo desde otro punto de vista, viendo desde la parte de electronegatividad. Ok, ¿cómo nosotros íbamos a hacer esto en nuestra forma? Así, ¿verdad? Así es, sabiendo, ¿verdad? Esto no se va a simplificar, por lo tanto tiene polos, entonces la molécula es polar. Ahí está. Así haríamos si es que era el caso. Bueno. Y acá lo muestra para que yo les pedí a ustedes, acá lo mostrar su electronegatividad. Pero bueno, esto es más complejo. Dice, los tres dipolos de enlace son simétricos, de manera que, atendé lo que dice acá, los tres dipolos de enlaces son simétricos, así como ocurría, esto tenían dipolos simétricos. Por lo tanto, se cancelan para formar moléculas apolares. Para formar moléculas apolares. El enlace, ¿cómo es? El enlace es polar, ¿verdad? Pero la molécula es apolar. ¿Sí? Porque tiene polos. Y eso es lo que te dice acá. Los enlaces son polares. ¿Sí? Pero la molécula es apolar. Mismo caso que el del cloruro de calcio que había allá. Se cancelan entre sí porque apuntan en sentidos toditos diferentes. Por lo tanto, la molécula es apolar. La configuración electrónica del boro, sobre todo fundamental, es 1s2, 2s2, 2p1. ¿Cuánto tiene? Z5, ¿vio? ¿Ah? Del boro. Z5. El orbital 2s y dos orbitales 2p se hibridizan para formar un conjunto de tres orbitales híbridos sp2 degenerados, orbitales de la misma energía. Vamos a hacer, fíjense ahí. ¿Puedo borrar ya este? Sí. Vamos a hacer acá lindo chuchi para que se entienda lo que se está haciendo. Bien. Veamos entonces. Boro. Primero vamos a empezar desde los electrones de valencia. Me dijeron que Z es 5, entonces va a ser 1s2, 2s2, 2p1. ¿Sí? Así. Tiene 3 electrones de valencia, ¿verdad? Y este tiene una cajita, ¿verdad? Este tiene una cajita y este tiene 3 cajitas, ¿verdad? ¿Verdad? Este vendría a ser 1s, 2s y 2p. ¿Verdad? Esto es al principio. Acá tiene 1, 2. Acá tiene 1, 2. Y acá tiene 1. Así estaría entonces el boro sin hibridizar. Eso es todo normal. ¿Qué pasa cuando se hibridiza? Hacemos entonces nuestro al hibridizar. ¿Cómo va a ser? Se une 2S con P. Se une la S con la P. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo quedaría entonces? Fíjate que acá
acá yo tengo la S y acá está la P, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿con cuál se va a unir? ¿Con ese uno que está ahí o con dos que están ahí? Quiero que se fijen bien ahí. Atender que se va a tener que unir S y P. La S y la P. ¿Cómo ocurría en el anterior ejemplo? En el de la molécula. ¿Cómo era la molécula anterior? Lineal, ¿verdad? Lineal. ¿Cómo ocurría? Era para el berilio, ¿verdad? Teníamos una cajita de S, una cajita de S, de 2. Así teníamos, ¿verdad? Y la cajita vacía de P, ¿verdad? Que no tenía, no llenaba la P. Solamente la S no tenía. ¿Qué pasaba al hibridizar de esto? Se unía uno de con este, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con este? Se separaba. ¿Sí? O sea que al final te iba a quedar así. Ahí. Ahí. Y luego acá. Ahí. Así era. Así. Dos quedaban, ¿verdad? Uno S. Y acá no voy a quedar. Arriba. Así era, ¿verdad? Y ustedes no quedan. Así quedaba, ¿verdad? Fíjense que acá lo que ocurrió es que se unió una cajita con ¿verdad? Bueno, atendé ahora. Acá en esta cajita lo primeramente no había dos electrones. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá sí hay electrones. Sí hay electrones. ¿Cómo unir? ¿Cómo uniríamos? Pongo la S, el 1 S, uno va a cambiar y veo acá ya la SP. Pero fíjate en algo, viste que acá vos tenés dos electrones en una, acá vos tenías dos, y juntando con uno ya vas a tener tres electrones. Dijimos que por la regla de Hahn, ¿cómo esos electrones deben estar? ¿Ah? Deben estar parados, apuntando hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si vos unías con este, hermano, no va a tener sentido, va a ir en contra de las leyes o la regla de Hahn. Entonces, ¿cómo voy a tener? Voy a tener que separar. Entonces, separo entonces. ¿Para qué? Para que esto que tenía yo al principio, estos dos, ponga esto parado. Y el último que me quedó acá, el siguiente ya orbital, que es el de 2P, también pueda unirse. Para que me forme ¿qué orbital? ¿O qué orbital hibridizado? 2sp2 se lo llamo. ¿Por qué es sp2? Porque hay ¿cómo? Una cajita de S y dos cajitas de S. Sí, porque hay una cajita de S. Utilizamos, viste que nosotros necesitamos cajitas para sacar. ¿Y de cuál cajita sacamos de las vacías? Entonces al final, acá ¿cuánto me quedó? Una cajita vacía más. Que es el de 2. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo, bueno, unirlo con ya uní. Pero ¿qué pasa? Estos tres yo no puedo unir todo en dos cajas nomás. Entonces yo tenía que poner todo parado. Entonces, ¿qué hice? Utilicé esta cajita de más que tenía ahí de micro para poder hibridizar tranquilamente. El hecho de hibridizar, tened en cuenta esto. El hecho de hibridizar significa de que vos vas a tener que primero rellenar todos los orbitales parados. ¿Sí? Utilicé entonces dos cajitas en realidad de este 2P. Por eso que me quedó acá una cajita. ¿Está? Y eso es lo que quedó acá.
¿Dónde quedó ahí? Los tres orbitales híbridos sp2 están dirigidos hacia las esquinas de un triángulo equilátero. Los tres orbitales híbridos sp2, estos orbitales este y este, están dirigidos, dice, a las esquinas como un triángulo equilátero. Por eso se llama plano triangular, se llama esta molécula. ¿Está? ¿Y cuáles forman? Las moléculas que se forman con boro y otros átomos que son de tres, ¿verdad? O sea, tres átomos que tienen. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Entonces, esta vendría a ser, si se fijan en la estructura, ¿cómo va a estar ahora? Así. ¿Sí? En las esquinas se forman los SP. Dice, cada uno de los tres electrones de valencia del boro ocupa uno de estos orbitales híbridos individualmente. Cada átomo de flúor posee un orbital 2p con un electrón desapareado. Ahora, era boro con flúor, era el ejemplo, ¿verdad? Flúor sabemos que tiene 7 electrones de valencia. El flúor, ¿cómo era su Z? 9. Entonces, si su Z es 9, sería entonces un S2, 2S2, 2B5. ¿Puede ser, verdad? Bien, esto tendría que ser entonces cajita 1S, cajita 2S y cajita 2P. Así, ¿verdad? Acá, 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 acá y acá. ¿Qué pasa esto? Posee un electrón desapareado, ¿verdad? Acá hay un electrón libre. ¿Y de dónde va a sacar ese electrón libre? Tranquilamente va a poder solapar. ¿De quién? De cualquiera de esos que están ahí. Tranquilamente puede agarrar y robar ahí. Bueno, tu estructura debe ser boro, flúor 3. Así era, ¿verdad? Sí. ¿Y de dónde va a sacar esos tres del flúor? De este y de este. Tranquilamente, entonces ahí se solapan eso y puede formar esa molécula triangular. ¿Sí? Plano triangular. ¿Está? Muy bien, vamos a continuar la otra clase ya. Si es por mí, quiero que vayan y miren ya eso, esta parte, para que ya les